Yo dije que no había fricción, entonces no hay rozamiento. La otra es la normal. Recuerden que esa siempre es perpendicular a la superficie, es decir, va a apuntar en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Esta de azul es la normal. Entonces, normal. Entonces, estas son las fuerzas, ¿sí? Y dijimos que se va a mover en esta dirección, ¿vale? Entonces, como tal, la segunda ley de Newton me habla de que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿En qué condición se da eso? Que sea igual a masa por aceleración, en el eje en el que haya movimiento, ¿vale? Entonces, eh, tengan muy presente el dibujito del ejercicio. ¿Para qué? Para decir, bueno, mentiras, vamos a borrar este mamarracho de acá. Y vamos a decir que vamos a sumar las fuerzas. Como tengo esta partícula que se mueve en el eje Y y esta que se mueve en el eje X, me toca sumar en cada uno de los dos ejes, ¿vale? Entonces voy a hacer primero sumatoria de las fuerzas en X para esta masa. Perdón, bueno, sí, en X. Sumatoria de las fuerzas, a ver, no, hagámoslo en orden. Vamos a decir que para la masa colgante, ¿listo? Que va a ser esta. Entonces, para la masa colgante, Paula, ¿hay fuerzas en X para esta masa que está colgando? ¿Hay fuerzas en el eje X para esta masa que está colgando? Sin ¿El miedo. peso? No, en el eje X. Espera, solamente en el eje X. Este eje, ¿cuál es? Si hacemos un plano cartesiano, que este apunta para acá y este apunta para acá, ¿este eje cuál es? El vertical, El eje Y. el eje Y. Por consiguiente, este eje es el X. ¿Dibujé alguna fuerza para esta cajita en el eje X? No. No, entonces, ¿hay fuerzas en X? No. No, listo. Cero, ¿vale? Sume las fuerzas en X, no hay ninguna, eso es cero. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en el eje Y. Sumatoria de las fuerzas en Y. Gracias a que la cajita se estaba moviendo acá, entonces yo puedo aplicar esto. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? De las que están ahí dibujadas. Eh, la tensión La tensión, muy y, bien, y el peso. y el peso. Perfecto. Ahora, la caja se está moviendo en esta dirección, apunta hacia abajo. ¿Cuál de las dos? ¿Tensión o peso es positiva? ¿Cuál de las dos? Laura, Pues no estoy segura si es de, pues el peso, ¿no? ¿no No estás sé. segura? No ¿No? estoy segura, Pues pero mira pues el creo, dibujo. Pues mira el dibujo. pues creo que es la de peso. Creo, bueno, aseguren eso. Es el peso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque apunta en la misma dirección del movimiento. ¿Sí? Aquí yo tengo en cuenta hacia dónde se mueve mi cajita. Y por consiguiente, la tensión es negativa, porque está apuntando en dirección contraria. ¿Esto a qué debe ser igual? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es donde se está moviendo. Debe ser igual a la masa. A la masa, muy bien. ¿Me falta ¿Por algo? aceleración? Por la aceleración, muy bien. Ay, Natalia, eso. Ahora en el micrófono y aporten. Listo, masa por aceleración. Entonces, démosle valores, ¿vale? Pongamos simplemente los valores. Como yo dije acá, calculo el peso como masa por gravedad. Entonces, masa por gravedad es 4 kilogramos por, ¿cuánto vale G? ¿Cuánto vale la gravedad? Natalia, ¿cuánto vale la gravedad? Bueno, la aceleración de la gravedad. 9.8.
9.8, me preguntan o me afirman. 9,8, seguros. Bueno, Metros sobre segundo cuadrado. Menos la tensión. Y la tensión no la conozco. Igual a la masa, que son estos 4 kilogramos, por la aceleración, que no la conozco. ¿Cuánto me da 4 por 9,8? 32.9. 4 por 9,8, Sí, señor. 39.2. 39.2. Ah, yo 32.9, no, 39,2 newton, porque es una fuerza, menos la tensión, es igual a 4 kilogramos por A, por aceleración simplemente. Listo. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la masa que se está deslizando. Bueno, está aquí. Ya dijimos que no hay fricción en este problema. Entonces hagamos sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas actúan en Y? De las que están ahí dibujaditas para esa masa de 2 kilogramos. Yo veo la normal y veo el peso. Miren aquí el dibujito del plano cartesiano. Normal menos el peso. Pregunto yo, ¿la cajita se está moviendo en el eje Y? Pregunto yo, ¿se está moviendo en el eje Y? Se mueve en el eje X, ¿no? Ah, se mueve en el eje X. Entonces, como no hay movimiento en el eje Y, ¿a qué debe ser igual esto? La sumatoria de las fuerzas donde no hay movimiento, ¿a qué es igual? A 0. No hay movimiento en ese eje Y, ¿sí? Solo se mueve en este eje. Y hagamos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas actúan en X? Yo veo la tensión únicamente, que está en rojo. ¿Cierto? La tensión. ¿Por qué? Pues si hubiese rozamiento, pues el rozamiento iría contrario a la dirección de movimiento. Iría para acá, poniendo eso. Y eso debe ser igual a la masa. ¿A cuál masa? Pues a la masita de la caja. ¿Por qué? Porque en esta dirección se está moviendo. Por la aceleración. ¿Vale? Y voy a simplemente reemplazar los valores. Tensión es igual a la masa, que en este caso es 2 kilogramos, por la aceleración. Entonces, mucho cuidado con esto. Más o menos, no sé si era la duda de Pablo. ¿Qué pasa? Yo tengo esta ecuación de acá, que le voy a poner nombre 1, y tengo esta, que es la número 2. Y tengo la tensión y la aceleración, que son desconocidas. Es decir, que yo tengo que calcular la tensión y la aceleración. De forma que vamos a hacer ese cálculo. ¿Listo? Tengo un sistema de ecuaciones. 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo resuelvo yo un sistema de ecuaciones? Que creo que es tema del año pasado, en grado 9. Está el método de igualación, está el método de sustitución, lo pueden hacer por reducción, etcétera, etcétera. Hay miles de métodos. Yo voy a pasar esta ecuacioncita a otro tablero, que sería 39,2, no voy a poner unidades, menos la tensión, es igual a 4 por A, y la otra es T igual a 2 por A. ¿Qué puedo hacer yo aquí para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas?